Y esta mañana quisiera compartir algo con ustedes, algo de lo que Dios nos ha estado hablando, pues puedo decir quizás el último mes, por los últimos 20 días que hemos estado el grupo de la mañana leyendo. Hemos estado leyendo el libro de Éxodo y quisiera decirlo así como una introducción. Y en el libro de Éxodo pues está la salida del pueblo de Egipto, cuando el pueblo vivía en esclavitud bajo los egipcios. Estuvieron allá más de 400 años y salió el pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y entonces ahí en el desierto Dios dio instrucciones a Moisés. De cómo construir el tabernáculo, cómo construir el lugar donde la presencia de Dios iba a morar. Era un lugar físico, ¿verdad? La presencia de Dios iba a morar en ese lugar, así se le llamó, el tabernáculo, ¿verdad? Y le dio instrucciones tan precisas para cómo construirlo. Y bueno, eso fue lo que estuvimos leyendo prácticamente todas las mañanas. Pero estos últimos días, ya antes de terminar, les decía yo al grupo que una frase que se repite muchas veces, digo muchas veces, no sé, más de 11 veces, hablando acerca de lo que Dios le había instruido a Moisés. Y ellos empezaron a hacer todas las cosas como Dios se las mandó. Y se repite una frase, se la voy a decir ahorita. La frase dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Sí? Hicieron esto como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice también como un seguimiento a lo que Dios había dicho. Pusieron esto así como Dios le había mandado a Moisés. Ataron esto así como Dios había mandado a Moisés. Vistieron a los sacerdotes así como Dios había mandado a Moisés. Quemaron un holocausto así como Dios había mandado a Moisés. Pero yo digo, me quedé pensando en eso, cómo Dios hace o permite que se escriba una frase tantas veces. Digo, podían haber dicho al final, todo se hizo así como el Señor le había mandado a Moisés. Y era suficiente para todo eso. Pero ¿por qué cada cosa era así como el Señor le mandó a Moisés? Y otra cosa, y así como el Señor le mandó a Moisés. Si usted lee los últimos capítulos de Éxodo, se va a encontrar con eso. No puedo citar cada uno de ellos porque se nos iría una gran parte del tiempo, pero vez tras vez. Entonces yo concluyo que una de las cosas, acuérdese que el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios iba a llegar, ¿sí? Iba a llegar como una nube en el día y como una columna de fuego en la noche. Y una vez que la presencia de Dios estaba ahí, era algo maravilloso para ellos, ¿verdad? Y una vez que, entonces, si lo hacemos como pensando en un modelo que se nos estaba dando, dice la Escritura que ahora en el tiempo que estamos, ahora bajo la gracia, bajo Jesucristo, ya no hay ese tabernáculo. Ese tabernáculo somos nosotros. Nosotros somos ese tabernáculo donde el Señor viene a morar, ¿sí? Entonces nos deja escrito que tenemos que seguir instrucciones precisas si queremos que la presencia esté en nosotros, ¿sí? Entonces a veces nosotros queremos vivir nuestras vidas con una cierta permisividad, hacer cosas, obedecer, pero pues en algunas cosas, en otras no. Y algo que de lo riguroso que nos enseña de lo que sucedió en el tabernáculo, en la construcción del tabernáculo, era que todo se hizo así como Dios le mandó a Moisés. Entonces yo quiero resaltar una cosa: la obediencia no ha pasado de moda, ¿sí? La obediencia no fue
nada más para que Jesús obedeciera, o para que los profetas o los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento obedecieran. La obediencia sigue siendo una demanda para ti y para mí. La obediencia sigue siendo una demanda. Si tú quieres que la presencia de Dios more en tu vida, tú necesitas moverte en obediencia. No una obediencia parcial o selectiva, que es como le puse yo al título de esta plática. La obediencia selectiva no nos va a llevar a lo que quisiéramos, a lo que anhelamos, a lo que deseamos. Si usted tiene una obediencia selectiva, yo le tengo malas noticias, porque se va a quedar esperando cosas que nunca van a llegar. Porque a veces algunos desean solamente obedecer en algunas cosas, no en todo. Porque si obedezco en todo, pues entonces soy como si fuera un fanático. Pero Dios demanda una obediencia total. Una obediencia total. No una obediencia a medias. Entonces, creo yo que ese es uno de los puntos más importantes, y para eso es necesario tener la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice ahí en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 12. 2 de Pedro 1:12, si quiere verlo, lo tenemos aquí en la espalda, aquí en la pared. 2 de Pedro 1 dice, fíjese, el apóstol Pedro estaba preocupado por algo, y dice el apóstol Pedro esto: por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Dice, aunque ustedes ya las saben, porque muchas de las cosas que decimos aquí ya las sabemos, pero es necesario que se nos estén recordando para poderlas tener presentes. Así es lo que dice el apóstol Pedro. Por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Y el siguiente versículo dice, y también considero justo, mientras esté en este cuerpo, en esta morada, estimularlos recordándoles estas cosas. Entonces la palabra de Dios es necesario tenerla y tenerla y tenerla y recordarla y recordarla. Y yo decía, pues por esa razón, ahí solo en el libro de Éxodo, en la Biblia hay muchas veces más que se repite la frase esa, así como Jehová había mandado a Moisés. Creo que son más de 27 veces que se repite eso, se repite y se repite. Pero dice Pedro, miren, y yo creo que yo estoy por morir, pero quiero que sepan que después de que yo me muera, me voy a encargar de que quede alguien que les siga recordando. Es lo que dice ahí el siguiente versículo. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, dice, yo sé que ya me voy a morir, me quedan pocos días. Dice, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y dice, además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Dice, se las voy a recordar ahorita y se las voy a estar recordando. Y yo estoy cercano a irme, pero después de irme, me voy a asegurar de que quede alguien que se las siga recordando. Esa es la necesidad que tenemos, de que se nos siga recordando la palabra. Porque estas palabras que el apóstol Pedro habló, pues son para nosotros. Son para nosotros. Para que no se nos olvide. Porque tenemos una facilidad para olvidarnos de las cosas. Y el Señor quiere que lo tengamos presente. Yo quiero decirle una cosa, cada bendición y cada escritura generalmente están ligadas a obediencia. Están ligadas a obediencia. Nosotros podemos decir que somos benditos, sí, somos benditos, pero la bendición ahora sí que se activa cuando nosotros obedecemos. Mientras no nos podemos considerar bendecidos, sí, pero la bendición nos apropiamos de ella cuando obedecemos. Por esa razón hay tanto desánimo, porque muchas personas quieren vivir en desobediencia y creer que van a poder recibir todo lo que Dios quiere o todo lo que Dios tiene. Y eso no es posible. Yo se los tengo que decir.
Usted puede estar orando todos los días, puede estar ayunando todos los días, puede estar leyendo la Biblia todos los días, pero eso no le disculpa de obedecer. Porque si no obedecemos, nada de lo que le acabo de decir, ni su vida de oración, ni su vida de lectura, ni su vida de ayuno, no tiene ningún efecto si nosotros no obedecemos. Dios no bendice la oración. Dice lo que le estoy diciendo, es muy serio. Dios no bendice la oración, Dios bendice la obediencia. Porque en la oración usted le puede decir a Dios muchas cosas, pero cuando sale y como vive allá afuera, puede ser otra cosa. Por eso es que Dios bendice la obediencia cuando nosotros nos sometemos a Él, porque es Él nuestro Señor. Y dice ahí, cuando lee usted Malaquías es el último libro, no pasé ese versículo, pero ahorita viene a mi mente podérselos compartir. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. Vea lo que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Malaquías 1:6 dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Si soy el padre, ¿dónde está mi honra? ¿Sí? Si soy Señor, ¿dónde está el temor que me tienen? En la obediencia, en obedecerle. Obedecer al Señor es lo más importante que podemos hacer. De hecho, cada uno de los hombres que nos encontramos en la palabra se van a dar cuenta que todo se activó en el momento en que obedecieron. En el momento que obedecieron. Y usted puede pensar, a veces incluso yo me puedo imaginar a la mujer aquella que tenía el flujo de sangre. Si usted se acuerda, es una cita muy conocida. Esa mujer que tenía muchos años padeciendo flujo de sangre, y yo puedo imaginarme al Espíritu Santo diciéndole: acércate y tócale el manto. Y la mujer mirando, ¿verdad? Y cuando ella decide acercarse a tocar el manto, sucede aquello. Porque al final de cuentas ella fue obediente a lo que el Espíritu Santo le dijo. ¿Sí? Creyó que algo iba a pasar por acercarse. Pero fue un acto de obediencia de acercarse. Aunque nosotros no tenemos registrado aquí, pero muy seguramente no fue una iniciativa solamente de esa mujer, sino fue el Espíritu en la misericordia de Dios quien hizo que esa mujer se acercara. El mismo Abraham está ahí en Génesis capítulo 12. Si usted ve conmigo Génesis 12, habla acerca de el inicio del llamamiento a Abraham, nuestro padre en la fe. Génesis 12. ¿Sí me escucha bien? Ok. Dice Génesis 12, hay una versión que yo les pasé a las muchachas, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tremenda bendición le dio. Pero la bendición tremenda tenía una condición: vete de tu tierra, deja a tus parientes, y yo entonces te voy a bendecir. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham se queda ahí? Hubiera muerto bendecido, pero sin poder ver todo lo que Dios quería entregarle, todo lo que Dios le quería dar. Demandaba obediencia, incluso una obediencia total. Porque ¿qué hizo Abraham? Abraham salió de ahí ciertamente, dejó su tierra y se fue a la tierra que le iba a mostrar el Padre. Pero se llevó a un pariente.
Y mientras el pariente estuvo con él, el Señor estuvo callado. Su pariente era Lot, usted conoce la historia. El sobrino, ahí lo tenía con él. Pero llegó el momento donde las cosas no se pusieron favorables y entonces se separan y se va Lot. Y entonces Dios le vuelve a hablar. Todo el tiempo que Abraham se quedó con su sobrino fue un tiempo de silencio de parte de Dios. Porque Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tus parientes. Y él nomás se fue de su tierra. Conservó a su pariente con él. Entonces Dios demanda una obediencia completa, total. Una obediencia parcial va a traer limitación a nuestra vida. Va a traer retraso a nuestra vida. Quizás alguno de nosotros está padeciendo algún retraso y usted le eche la culpa al diablo por ese retraso. Y si le dijera yo que no es el diablo, que es la falta de obediencia la que ha cerrado. Por esa razón la obediencia es vital en nuestras vidas si queremos tener ese crecimiento. Hay esos por qué que nos hacemos. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? ¿Por qué no veo el avance? No sé, quizá alguno de ustedes se haga esa pregunta. Pero no es suficiente orar, no es suficiente leer la palabra, no es suficiente congregarnos. Es necesario obedecer. Santiago lo decía de esa manera. Dice, pero sed hacedores, no solo oidores. Porque cuando tú oyes, eso está muy bien, porque la fe viene por oír. Pero si es una fe genuina, la fe se manifiesta con las obras, ¿verdad? Con la obediencia, obedeciendo. ¿Sí? Cada uno de nosotros se nos pone una demanda de obediencia. Yo le aseguro sin excepción. Usted puede pensar qué cosas tiene que hacer, qué cosas ha puesto Dios en su corazón que usted tiene que hacer. Y algunas de ellas quizás usted las haya hecho después, las ha postergado. Y lo único que está haciendo es postergando su promoción, lo que Dios quiere hacer con usted. Porque dice, bueno, más adelante. Sí creo que Dios me haya dicho eso. Sí creo que Dios quiere que empiece en ese ministerio. Sí creo que Dios quiere que haga eso. Sí creo que Dios quiere que me reconcilie con tal persona. Sí creo que Dios, pero después lo voy a hacer. Y entonces el Señor no tiene prisa. Nosotros somos los que vamos pasando los años en una espera que no llega por la falta de obediencia. Entonces la obediencia es primordial. No la podemos desestimar. Eso es lo que el Señor me resaltaba en la meditación. O sea que Él no bendice la oración, Él bendice la obediencia. Ahora, si ni siquiera oramos, bueno, pues estamos en otro problema todavía más grave, ¿verdad? Pero pudiera ser que oremos y no hacemos lo que el Señor está demandando. Entonces, la obediencia es la que activa el pacto. Ese pacto se activa con la obediencia. ¿Qué cosas te ha mandado el Señor a hacer? Pregúntese durante este tiempo que vamos a estar aquí un ratito. Me falta quizás media hora. ¿Qué fue lo último que el Señor le demandó que hiciera? Y que uno piensa, no, pues ya pasó mucho tiempo. Y el Señor dice, pues yo soy eterno, yo tengo todo el tiempo. Te puedo esperar. No pasa nada. Y dejamos pasar días, semanas, meses, años, esperando. Y el Señor dice,
Tu próxima victoria quizás está oculta detrás de ese paso de obediencia. Y Dios no va a rebajar eso. Dios no lo va a rebajar. A lo mejor Él te dijo, perdona a esa persona que te lastimó. Y uno dice, pues sí, la voy a perdonar. Pero luego, busca reconciliarte con tal persona. Sí, lo voy a hacer. Pero luego. Y ese pero luego que Dios está poniendo en tu corazón, que tú estás presentando como un argumento delante de Dios. O sea, estoy de acuerdo contigo, Dios, pero no ahorita. Eso es desobediencia. Creo yo que este tema es tan serio, porque creo yo que la iglesia está privada de muchas cosas por falta de esto, por falta de obedecer. Dios bendice la obediencia. No vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros si no es a través de la obediencia. Hay una historia que usted conoce, no lo voy a poner la cita, pero se la voy a recordar así, de aquella mujer, la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta? La viuda de Sarepta era una mujer que la visitó el profeta Elías en una sequía, cuando Elías había dicho que se cerrara el cielo. Y entonces llegó con ella y ella dice que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite. Iba a cocer una torta en el rescoldo, en las brasas, para comérsela ella y su hijo y echarse a morir. Y entonces Dios le dice, a través del profeta Elías, le dice, dame de comer primero a mí. Hay veces que obedecer no es fácil. Hay veces que obedecer es difícil. Imagínense la decisión de esa mujer. Ahorita conocemos la historia y se nos hace, pues que bueno, pues era el profeta. No, ella estaba pasando hambre. Estaba pasando hambre. Era lo último que le quedaba. Era una situación desesperada, extrema. Eso era lo que estaba pasando esa mujer. Y ella hace su torta y hace su pan y se lo entrega. Entonces la harina no va a faltar y el aceite tampoco, hasta que vuelva a llover. Entonces, ¿qué hizo la obediencia? Activó una provisión, ¿sí?, por el mero hecho de obedecer. Pero a veces la obediencia te va a costarte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con emociones. Podría haber dicho ella, pues es mi hijo, ¿cómo me pides eso si este es mi hijo? ¿Cómo me pides eso si no tengo otra cosa? Porque a Dios no le interesa lo tuyo, a Dios le interesas tú. Dijo así el apóstol Pablo, no busco lo vuestro, los busco a ustedes. Así es Dios. Y cuando tú ves y te pones a pensar por ejemplo, en Abraham, cuando Abraham, después que caminó con Dios tanto tiempo y al final le concede el hijo anhelado de la promesa con la mujer que él amaba, porque Abraham se acostó con Agar simplemente por el deseo de su esposa de tener un hijo, aunque sea a través de la sierva. Era su desesperación, pero no porque Abraham amara a Agar. Y entonces Dios le da el hijo. Usted conoce la historia también, pero como dijo el apóstol Pedro, es necesario recordarla. Es necesario recordarla.
Y dice que él le pide al Señor: ya tienes tu hijo, el que amas, el que anhelabas, con tu esposa, la esposa que amas. Ya vieron cumplirse la promesa. Y le dice: ahora dame tu hijo, dámelo, llévalo al monte y sacrifícalo. Señor, pero ya estoy viejo, lo tuvimos en la vejez, ¿cuándo vamos a volver a tener otro? No se trataba del hijo, se trataba de Abraham, porque Dios quería saber qué tanto Abraham le iba a obedecer. ¿Qué tanto le iba a obedecer? Dígame si no le costó a Abraham obedecer. Todos los días, horas que pasó, porque dice que el lugar a donde Dios le dijo que lo fuera a sacrificar estaba a 3 días de distancia. ¿Cómo manejar esa situación con su esposa? ¿Cómo decirle: Sara, el hijo que has anhelado por 80 años, el Señor me está diciendo que lo sacrifique? Y el Señor le dice: sacrifícamelo en holocausto. Un holocausto era colocar el cuerpo en un altar con la leña y ahí derramarlo y encender la leña y que se consumiera el holocausto. Ese es el holocausto. Y entonces Abraham, imagínense todas esas noches de Abraham. Pasó la primera noche, dice, al otro día en la mañana preparó el asno, la leña, al hijo, vámonos. Y ahí van para allá. Un día caminando, todo el día pensando, ¿verdad? Todo el día pensando y mirando al hijo. Y a lo mejor el hijo jugando con él, pues era de 15, 16 años tenía el muchacho, haciéndolo reír, o imagínese. Y él pensando: pero lo voy a matar, porque eso es lo que Dios me está mandando. Pasa un día y pasa toda esa noche, y al otro día, todo el día, y otra noche, y otro día. Dígame si no era una prueba tremenda, terrible, para que al final el Señor dijera: ya sé, yo sé que no me lo negaste. Era lo único que Dios quería saber. No lo mates. Ahora tiene el poder de multiplicarse ese muchacho, porque no me lo negaste. Entonces la obediencia no es sencilla. Cuando Dios le dice: haga eso, hágalo, no lo demore, no se espere. Entre más tiempo pase, más difícil le va a resultar. Obedezca en las cosas pequeñas, porque a veces pensamos: bueno, estas cosas son pequeñitas. Obedecer en lo pequeño le habilita para obedecer en lo grande. Cuando usted puede obedecer en las cosas chiquitas, no va a tener problema para obedecer en lo grande. Pero la obediencia es vital. No vamos a pasar de eso. O sea, cada uno de nosotros tiene que encontrarse con instrucciones a obedecer. Simplemente a instruir a su hijo. Pero es que lo quiero mucho. Sí, pero instrúyelo. Instruye al niño, corrígelo. No, pero es que lo quiero y me duele, me siento mal hacer. La instrucción es la instrucción. Tienes que hacerlo. O de lo contrario, bueno, pues entonces hazlo a tu manera. Y creo yo que la iglesia está llena de gente que lo hace a su manera, que no lo hace a la manera de Dios. No acostumbramos a hacerlo así en la casa. Me dijo a mí una vez una señora. Le dije: oye, ¿por qué no hacen esto y esto? Así como dice la palabra.
No, nosotros no acostumbramos a hacerlo así. Dije, bueno, pues cambia tus costumbres. Aquí dice cómo. Dijo, no, nosotros así lo hacemos. No funciona así con Dios. Podemos pasarnos toda una vida y no va a funcionar. Mucha provisión, mucha sanidad, muchas promesas, están todas detrás de eso, de la obediencia. Nada nos exime de ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Es una entrega total. No es suficiente bendecir. ¿Se acuerdan de Pedro? De Pedro el apóstol, que el Señor le dijo algo. Pedro, imagínense Pedro. Pedro era un hombre, un pescador. De toda su vida pescador. Un hombre experimentado, ¿verdad? Sabía que cuando la luna, que cuando hay peces, que esto, que lo otro, todas esas... digo que cuando uno platica con un pescador, pues tiene mucha experiencia sobre eso, ¿verdad? Pero se encuentra con Jesús, un carpintero. Entonces dice, oye, pues yo soy el pescador, ¿verdad? Tú eres carpintero, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice algo. En Lucas capítulo 5 y versículo 5, hay una versión que lo dice un poquito diferente. Simón, que después fue llamado Pedro, Simón le dice, porque Jesús le dice, echa tus redes. Y le dice Simón, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Por eso es, ¿qué te ha pedido el Señor? Porque si tú haces lo que Él te pide, tú tienes un futuro diferente. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia. Dice, bueno, pues entonces el resto de la historia usted la conoce. Las redes se rompían, no cabían los peces ahí, ¿verdad? Porque simplemente obedeció a una instrucción. Tú obedeces y algo sucede. Es más, yo te puedo asegurar, aunque nadie te vea cuando tú estás obedeciendo, el cielo te ve. El cielo te ve que tú obedeciste. Aunque nadie se dio cuenta de lo que hiciste, el cielo ve lo que tú hiciste. Y cuenta. ¿Sí? Y cuenta. Por esa razón es tan importante. Pedro pues fue conocido por eso. ¿Cuál era la gran diferencia entre Pedro y Judas? Uno obedeció y el otro no. ¿Cuál fue la gran diferencia entre David y Saúl? David obedeció y Saúl no. Es la gran diferencia. La gran diferencia entre tú y tu viejo yo es la obediencia. Si tú obedeces, tú te desmarcas de tu viejo yo. Hay un abismo. Porque éramos desobedientes por naturaleza. Desobedecíamos en todo. Pero cuando empezamos a obedecer, la vieja naturaleza y nosotros oye, hay un gran cambio. No es por las horas que pases orando. No es por cuánto conoces de la Biblia. No es por cuántos días ayunas. Es por cuánto obedeces. ¿Cuánto obedeces de lo que dice aquí? Porque eso es lo que va a marcar una diferencia en tu vida, lo que tú obedezcas. Si no, nos podemos ser maestros de la Biblia. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, vayan al templo, vayan ahí, escuchen lo que digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen.
Viven vidas en desacuerdo total de lo que están hablando. Nosotros tenemos que vivir acordes. Entonces no podemos nosotros esperar un favor de Dios siguiendo en rebelión, porque la desobediencia es rebelión a Dios. Cuando uno no obedece, uno entra en una categoría que se llama rebelde. Y cuando uno es rebelde, uno tiene un problema con Dios. Estamos en rebeldía con Dios. ¿Por qué? Porque no le obedecimos, porque decidimos hacerlo a nuestra manera. Y yo no sé cuántos rebeldes hay aquí. ¿O cómo te consideras tú? No, yo nomás tengo aplazadas algunas cosas, pero luego las voy a hacer. Estás en rebeldía. Estás en rebeldía con Él. Por eso dice la palabra, la invitación es: venid luego y estemos a cuentas con Él. Póngase a cuentas con Dios. No demore lo que tiene que obedecer. No lo deje pasar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo para ti. Este es el tiempo para tu casa, para tu familia. Es el tiempo para tu negocio, para tu crecimiento. Este es el tiempo. Pero es el tiempo de obedecer a Dios. Obedecer a Dios va a ser una gran diferencia. Una gran diferencia. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Usted se acuerda de Jonás? Que le dijo el Señor: ve a Nínive. Y él se fue a Tarsis. A Nínive, no, a Tarsis mejor. Obediencia. Ya cuando estaba en las últimas, en el vientre del pez: Señor, te quiero obedecer. Déjame decirle que cosas terribles suceden cuando uno desobedece, porque viene caos a nuestra vida, vienen situaciones tan complicadas. Cuando Jonás se fue y se subió al barco, dice, se vino una tempestad. Y todos los que estaban ahí en el barco estaban asustados. No veían la forma de cómo salir de ahí. Estaban tirando todos los aparejos del barco, todas las mercancías que traían. Estaba causando caos, pérdida. Porque cuando tú decides desobedecer, causa pérdidas. Todo el entorno. Quizás todo lo que está pasando en tu casa es por causa tuya. Y le hablo a los cabezas de hogar, porque somos responsables. Y cuando nosotros desobedecemos, afectamos todo el entorno. Todo el entorno se afecta. Por eso es tan importante la obediencia. Y no es que hasta que él dijo, sí Señor, voy a hacer lo que me dijiste, entonces el Señor lo levantó. Ahí se hubiera quedado en el pez. Pero Dios es rico en misericordia. Y creo yo que Él nos está exhortando a nosotros. Sí. Hay cosas que simplemente nada más tienes que obedecerlas. Con el mero hecho de estar obedeciendo, las cosas se van a dar. No es necesario, yo puedo pensar, el estar rogando y rogando, como decía Silvia, ten misericordia y ten misericordia y ten misericordia. Dice, pues yo tengo misericordia de ti. A veces no entendemos bien el término de vivir alineados con Dios. No vivir una vida religiosa, no, vivir una vida alineada con Dios, como Dios quiere. Porque a veces todo eso lo queremos suplir con la religión. Si usted se acuerda lo que pasó con el rey Saúl,
Está ahí en 1 Samuel 15:22. Dice, y Samuel dijo, le voy a contar un poquito el contexto, ¿no? Haga cuenta que Dios lo había mandado al rey Saúl a conquistar a un pueblo, y le dijo, quiero que mates a todos y te traigas, y no te traigas nada de ahí, elimínalos a todos. Y entonces el profeta Samuel llega, y ya le había dado la instrucción, y llega y empieza a escuchar balido de ovejas y bramido de ganado. Y entonces le pregunta, ¿cómo te fue? No, pues bien, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y le dijo Samuel, dijo, nada más que el pueblo perdonó a unas ovejas y nos trajimos al rey de allá. Y entonces está aquí este versículo 22, dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca, como en la obediencia a la voz del Señor. Y le dice, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Tremenda palabra esa, ¿no? Entiende. Le está hablando un profeta al rey, al mismísimo rey de Israel. Le está diciendo, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, obedecer es mejor que algo que tú quieres hacer para Dios. Cuando Dios te dijo, quiero que hagas esto, quiero que perdones a tu suegra, a tu suegro, quiero que perdones a tu esposo, a tu esposa, quiero que ayudes quiero que des esto. Eso es lo que Dios quiere, que tú lo hagas. Quiero que vayas allá, o no quiero que vayas a tal lugar. Eso es lo mejor que nosotros le podemos presentar a Dios, es obediencia. Es mejor que traerle una ofrenda a su presencia. Por eso ahí está clarísimo el versículo. Obedecer es mejor que un sacrificio. Así lo ve Dios. Este es el punto de vista de Dios. No es el punto de vista de un predicador o de un pastor. Es el punto de vista de Dios. Que obedezcas en todo. Que lo obedezcas. Por eso es la pregunta, y se la tengo que repetir. ¿Cuál fue la última cosa que Dios le mandó que hiciera? Y usted no lo ha hecho. Si todavía se acuerda de eso, todavía está a tiempo de hacerlo. Y si no, pregúntele al Señor. Quizás el Señor le dijo, sea agradecido o sea agradecida. Discúlpate, pide perdón, ayuda, da ese apoyo, no sé, lo que usted esté enfrentando. Algo que usted le haya prometido a Dios. Dios quiere eso. Quizá esa próxima bendición está estancada en esa última obediencia pendiente. Yo voy a estar ahí. Yo he escuchado esas cosas. Alguien se me ha acercado y me dice, yo voy a estar contigo todos los días ahí en la oración. Está bien. ¿Se comprometió conmigo? Claro que no. Se comprometió con Dios. Dios espera esas obediencias. Las palabras que salen de nuestra boca. Por eso dice, ten cuidado con lo que sale de tu boca. No te apresures delante del rey. Mide bien tus palabras, porque una vez que le digas algo, ya se lo dijiste.
Y no estoy diciendo que no le prometa algo, porque el Señor lo mira todo. Mucha gente piensa que el enemigo es el que lo tiene limitado, pero muchas veces es nuestra obediencia que no se ha cumplido, y eso le da derecho al enemigo para afligirnos, porque prometimos algo y no lo hemos cumplido delante de Dios, no hemos obedecido a su mandamiento, ¿sí? La bendición muchas veces es bloqueada, no por los demonios, por nuestra obediencia, porque las bendiciones están sujetas a eso. Si hay algo que Dios te dijo, suéltalo, porque mientras no lo sueltes, entonces no vas a poder ver, no vas a poder tomar lo que Dios tiene, porque tus manos están ocupadas. Yo lo puedo ver. Hay familias que todavía después de 1 año, 2 años, 10 años siguen teniendo los mismos problemas entre hermanos y entre hermanas, y se siguen atacando como si nunca hubieran ido a la iglesia. Porque entonces, ¿cuándo vamos a obedecer? Se siguen mirando así, comiéndose unos a otros. Cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámalo. Entonces, si nosotros queremos cambios, pues esos cambios van a ser tener que iniciar en nosotros. El Señor dijo algo muy tremendo. Este mensaje es mucho más largo, no alcanzo a terminarlo hoy, pero le quisiera dejar un versículo antes de terminar, que está en Hebreos capítulo 5. Versículo 9, 8 y 9. Y nos habla acerca de nuestro Señor Jesús. Y vea lo que dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia por lo que padeció. La obediencia nos va a costar, tiene un costo. Tiene un costo. El Señor nos ha dicho, quizás alguno, ya no hables, ya no uses ese lenguaje, pero lo sigue usando. Así hablo yo. Sigue usando el mismo lenguaje, vulgar, soez, corriente. Tenemos un lenguaje riquísimo, el español. Ni el inglés es tan rico como el español. Pero la gente sigue usando palabras ofensivas, y a veces los mismos que conocen la palabra. No logramos salir del punto. El Señor está demandando eso. Tenemos que aprender. Dice Jesús, por lo que padeció, aprendió. Siendo Jesús, siendo nuestro Señor. Él nunca jamás pecó. No se me confunda. Jamás pecó. Pero dice, Él aprendió. Sí. Aprendió a través de los padecimientos a obedecer. La obediencia se aprende. Uno tiene que aprender a ser obediente. Tiene que enseñar a sus hijos a ser obedientes. Entonces no podemos estar acarreando cosas del pasado, cargando cosas que el Señor ya olvidó. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y pedimos perdón por algo,
Dios ya nos perdonó. Pero queremos ir otra vez y a volver a tratar el asunto ese. El Señor dice, olvídate de eso ya. Y uno quiere seguir otra vez con la misma ofensa que le hicieron cuando estaba chiquito, ¿ya? Cuando éramos niños. Incluso los matrimonios, no, pero te acuerdas aquella vez, pues ya se habían puesto de a cuentas ya. Y uno quiere volver a sacar aquello. No puedes ir a lo nuevo si todavía tienes lo viejo contigo. Lo viejo no te está deteniendo para avanzar. Por eso tienes que ir olvidando, como decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Dios, lo decimos cada vez que nos reunimos. Yo sé los planes que tienes para mí. Pues esos planes demandan obediencia. Son planes de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de calamidad. Es cierto, pero demandan obediencia. Uno puede decir, uno tiene un estilo, yo no puedo decirlo quizás, yo fui enseñado a ir a la iglesia desde pequeño. Mis padres me llevaban a la iglesia. Entonces, ir a la iglesia nunca fue un problema. La cuestión es que iba a la iglesia, pero vivía desordenadamente. Y el Señor, en misericordia, ordenó mi vida. Y de ahí en fuera nunca ha sido difícil. Para mí es difícil no estar en la iglesia. Para mí es un domingo que no estoy en la iglesia, lo siento raro. Siento raro que ese día no escuché un mensaje, ese día no fui a la iglesia. Y no lo estoy diciendo que qué bueno soy, ni mucho menos. Pero entiendo cuando la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte porque se vuelve costumbre no congregarse. Entonces cuando dice no dejes de congregarte, es como una instrucción, es un mandamiento, ¿sí? Del cual uno decide obedecerlo o no obedecerlo. Uno piensa que si uno viene y le canta a Dios con todas las ganas, con todas las fuerzas, uno está bien. Pero si uno no obedece, eso no tiene peso para el Señor. Lo que tiene peso es tu vida de obediencia. Porque oye, qué bien cantas y qué bonita, qué buen tono de voz tienes y qué pasión le pones al... No sirve eso si no estás en obediencia. Oye, pero lloré en las alabanzas. No tiene impacto. Dios no se conmueve por las lágrimas, por lo emotivo de una oración, por lo emotivo de una alabanza, sino por la obediencia. La obediencia es poderosa. Entonces, cada uno de nosotros tiene que hacer algo. Tú puedes hacer una gran diferencia en tu vida. Este mensaje puede cambiar mucho tu vida, si tú te lo permites, ¿sí? Y yo no estoy para condenarte o para decir quién es obediente o quién no es obediente. Esa no es mi tarea. Yo creo que a ti el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo algo. Y hay cosas que tienes que ajustar. Yo lo único que te pido es ajústalas. Estás a tiempo. Ajusta esas partes. Porque a veces sí, el mero hecho de ver a una persona y voltearle la cara, ya estás fallando. Estás siendo desobediente. La palabra de Dios dice, no hagas acepción de personas. Si puedes saludar a este, puedes saludar a este. ¿O por qué nomás a este y a este no? Porque cuando lo haces estás haciendo acepción de personas. Estás desobedeciendo a Dios. Porque luego lo hacemos y es bueno, sí, pero sí saludé a tal y al otro no.
O sea, si usted quiere, son cosas tan triviales. Por eso le digo, si usted aprende en lo pequeño, no le va a ser difícil obedecer en lo grande. Estas cosas que estamos hablando, pues eran cosas tremendas, ¿no? Estaba hablando de la vida del hijo de Abraham. O sea, qué tremendo, ¿no? Estaba hablando del reino de Saúl. El haber desobedecido le rompió el reino. Sí, completamente. Ni tus hijos van a estar tampoco en el reino. Le costó el reino. Dios te ha desechado a ti por cuanto no le obedeciste. Entonces es importante que usted obedezca. Yo le quiero dejar este mensaje. Considere seriamente la palabra de Dios y obedézcala. En eso está la vida. En obedecer. Como dice aquí, obedecer es mejor que los sacrificios. Si Cristo obedeció, nosotros también tenemos que obedecer. Si Cristo padeció para eso, tuvo un costo, entonces la obediencia a veces le va a costar a usted. No es glamorosa, no es, ay, qué bonito, estoy bien obediente. O sea, quizás no, pero el cielo lo ve y cuenta para usted. Porque todo cuenta allá arriba. Obedezca a Dios. Y yo sé que su vida va a ser diferente. Va a empezar a ver cosas suceder en su vida por la obediencia. Es un regalo de Dios. Es una oportunidad que Dios pone delante de nosotros. Vamos a orar esta tarde para terminar. Yo le invito a que se ponga en pie. Quizás este mensaje no era para usted, pero gracias por escucharlo. Pero si era para usted, entonces dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque Él es el que hace todas las cosas. Y Él es el que puso este mensaje en el corazón. No de ahorita, de una semana. Hace semanas que el Señor está hablándome sobre el tema de la obediencia. Pues le digo, hay mucho más que ver. Muchas cosas que van a suceder porque usted se decida a obedecer al Señor. Creo yo que esta es una conclusión muy importante. La diferencia entre usted y su viejo yo es su obediencia. Si usted obedece, usted va a marcar una gran diferencia entre quien usted era y quien usted se va a convertir. Se va a convertir en la persona que Dios quiere. Esa transformación va a venir. Usted la va a ver si se somete a la obediencia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar lo que tú nos has hablado, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la obediencia es mejor que los sacrificios. Ayúdanos a entender que aún más que orar, que leer, que meditar, que ayunar, necesitamos obedecer. Necesitamos poner por obra aquello que nos has dicho, que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor. Tenemos necesidad de ti. Ayúdanos a obedecer en las cosas pequeñas, Señor, para poder ir a las cosas grandes. Padre, cada uno de los que está aquí, Señor, recuérdales, Padre, cuál fue su última instrucción, cuál fue lo último que les pediste que hicieran. Recuérdaselo, Señor. En un acto de misericordia te lo suplico, Señor. Recuérdanos a cada uno de nosotros qué nos dijiste que hiciéramos, Señor, para que se reactive, Señor, esa comunicación y ese intercambio entre tú y nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos.
Perdónanos, Señor, y queremos un verdadero cambio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, como hemos sido amados, Señor. Ayúdanos a bendecir, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio la palabra. Que la palabra se vuelva parte de nosotros, Señor, y poder ser cambiados y transformados. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora. Hacemos un compromiso delante de ti, de obedecerte, Señor, de servirte, de agradarte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga ya que el Señor le bendiga. Dios.